Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a este podcast del día de hoy que va a estar sumamente interesante. Quiero comenzar dándole las gracias a todos ustedes, a los que se han suscrito al canal, a los que nos han dejado sus bonitos comentarios, a los que le han dado dedito arriba a nuestros videos. Si eres nuevo viendo nuestros videos, por favor, te pido que te suscribas, que nos apoyes y que te quedes con nosotros. El día de hoy les traemos un tema interesante para nuestros seguidores, las personas que ven siempre nuestros videos. Estamos con el comienzo de lo que es el síndrome, de cómo fue, cómo se manifestó en Joan, y hoy les voy a hablar acerca de la importancia de la atención temprana. Me parece bastante interesante e importante y sumamente valioso el hecho de poder hablarles y explicarles a ustedes un poquito acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos en este camino de tener un niño con algún tipo de condición, algún síndrome, algún trastorno, cualesquiera que sea, pues nosotros no nos proyectamos hacia el futuro. Y en vista de que ya yo atravesé por todo ese proceso desde que Joan tuvo su primer año, si vieron mi podcast donde hablé acerca de cómo se manifestó en Joan el síndrome, desde que él tenía un año hasta el día de hoy, que ya cumplió sus 29, a Dios gracias, pues uno no se proyecta. Desde aquel momento que comienza este proceso, uno no se proyecta para el futuro. Y como ya yo pasé por todo esto, por todo este andar, por todo este camino que ya les he estado contando, pues me parece sumamente importante darles algunos tips para que ustedes se den cuenta de lo importante que es uno asumir este reto y proyectarse a un futuro. Porque cuando nosotros estamos comenzando en esta etapa, en estos procesos de la vida, nosotros estamos tan inmersos en lo que es el proceso en sí, en el ensayo y error, que es lo que les he ido comentando, en el ver qué pasa, en el sumirse en un día a la vez, en las depresiones, en todos esos procesos que nosotros vivimos cuando nos toca este tipo de situaciones. Pero no nos proyectamos hacia el futuro. Y entonces nosotros ahí es donde tenemos que proyectarnos, porque ellos necesitan que mientras más rápido nosotros lo incorporemos a ellos, a sus terapias, a sus funciones, hacerles todo lo que tiene que ver con el proceso que ellos tienen que pasar para lograr que ellos en su etapa adulta sean lo más independientes posible. Gente, esto es sumamente importante y yo que se los digo por experiencia propia, la importancia que es de que ellos logren su autonomía, su desenvolvimiento y hacer de su vida lo más funcional posible. Es importante tanto para ellos como para nosotros, en la medida de que nosotros le aportemos a ellos la facilidad de sus terapias, de sus lo que se llama con el equipo multidisciplinario que ya les voy a comentar, todas sus terapias ocupacionales y todo lo demás, eso a nosotros nos ayuda en un futuro, porque ellos crecen y crecen muy, muy rápido. Entonces, en la medida de esto, pues a nosotros se nos va a aligerar un poquito más cuando ellos estén en su etapa adulta. Cuando ellos están niños y nosotros comenzamos con estas etapas, lo primero que tenemos que hacer nosotros es hacer citas con equipos multidisciplinarios. ¿Cuál es el equipo multidisciplinario? El equipo multidisciplinario lo conforman por los terapeutas ocupacionales, por los psicólogos, psiquiatras, terapistas de lenguaje, foniatras, terapistas de fisiatría, si es en el caso de niños que tengan algún compromiso auditivo, profesores de lenguajes de señas, si dice el niño tiene un compromiso visual que sea de lenguaje por medio del braille. Entonces, todo esto les ayuda a ellos y a nosotros en su adultez, como ya les comenté. Entonces, la importancia del equipo multidisciplinario es para que ellos logren
insertarse en la vida cotidiana y en la sociedad. La sociedad tiende mucho a rechazar a las personas con alguna condición. Y mientras nosotros más los hagamos a ellos funcionales, es mucho mejor. Cuando yo comencé con Joan, lo primero que nosotros hicimos, luego de lo que les conté, de sus convulsiones y todo lo demás, lo primero que yo hice fue asistir a un CDI, un Centro de Desarrollo Infantil, donde a nosotros nos atendieron los terapistas ocupacionales, los terapeutas de lenguaje, de foniatría, los fisiatras, los psicólogos, neurólogos, por supuesto, psiquiatras, porque no solamente para atenderlos a ellos, para atendernos a nosotros también, porque nosotros a veces mucho más que ellos necesitamos mucha terapia psicológica para nosotros poder avanzar y vivir todos estos procesos. En el caso de Joan, nosotros comenzamos con terapias en el área ocupacional, con terapias de fisiatría, porque recuerden en el podcast anterior que yo les comenté de que Joan tenía problemas motriz, ¿verdad? Él tenía problemas de lenguaje. De hecho, Joan no tiene un lenguaje muy fluido, las palabras no se le entienden mucho, pero se logró el habla en Joan. Entonces, es importante que nosotros los pongamos a ellos, a llevarlos a las terapias, a llevarlos a las consultas, a ayudarle en la medida de lo posible. Si tienen problemas motores, a que asistan a su fisiatra. Yo les voy a contar a ustedes cuando Joan estaba pequeño, yo lo tenía que llevar a él al fisiatra, lo tenía que llevar al foniatra, lo tenía que llevar al psiquiatra, al psicólogo. Y Joan, él logró la marcha a los 9 años, 9 y algo. Él logró la marcha solito, pararse y lograr los pasos. Pero eso fue un proceso que fue bastante largo y bastante doloroso, porque Joan, él había quedado con su condición motora porque a él le dio el ACV que yo les comenté. Pero también ahí en las terapias de lenguaje se les enseña a lo que es la articulación de las palabras, la pronunciación, y que a ellos logren su lenguaje fluido y coherente. En el caso de Joan, pues por su mismo retardo mental que él presenta, pues él no tiene conversaciones coherentes, él solo lo que hace es como repetir lo que él ha memorizado a lo largo de su vida. Cuando Joan ya logramos esto con Joan, que ya logramos la marcha, que ya logramos que él articulara palabras, a él se le hicieron sus estudios auditivos para ver si no tenía problemas de audición. Ya nosotros, después que atravesamos por todo esto, que ya él lo había atendido, el equipo multidisciplinario, ya él lo había atendido, el equipo de terapia ocupacional, Joan entró a la educación especial. Yo les cuento, amores, que yo estudié educación especial precisamente para ayudar a Joan en todos estos procesos. Yo estudié educación especial, mención dificultades del aprendizaje, y estudié psicopedagogía. Y esto me ayudó mucho y ayudó mucho a Joan para ayudarlo en su avance. Cuando nosotros logramos que Joan entrara en la escuela como tal, que ya nosotros habíamos logrado la marcha y todo lo que ya le comenté, a él la escuela le sirvió muchísimo, y les voy a contar por qué. Porque ellos en la escuela y con todas estas terapias a ellos se les enseña las cosas sencillas que para nosotros es común aprender. Por ejemplo, las partes del cuerpo, la lateralidad, la direccionalidad, lo que es arriba, abajo, derecha, izquierda, delante, detrás, las partes de su cuerpo, como ya se los dije, no solo reconocerlas, sino identificarlas, consolidar todo este aprendizaje es sumamente importante, gente, es sumamente importante. Cuando Joan entró en el colegio, que yo también formé parte, porque trabajé también en la escuela donde Joan estudiaba, y ahí fue donde me formé y trabajé el tiempo que pude trabajar.
Joan aprendió y avanzó mucho, no solo por el hecho de las terapias, sino la interacción de él con otras personas con condiciones. Ellos forman como una hermandad, como una comunidad, donde ellos se comprenden, donde ellos se entienden, donde ellos se desenvuelven en su hábitat, y eso a ellos les ayuda mucho, les ayuda mucho. Yo les voy a contar, rapidito para que el video no se haga muy largo, les voy a contar lo importante que es esto, porque Joan, cuando él entró en la escuela, Joan estaba, además de que estaba pequeño, estaba en su mente todavía por las convulsiones, él olvidaba, él aprendía una cosa hoy y ya las olvidaba mañana. Lo que se lograba, por ejemplo, él dice las letras, más él no las reconoce, él dice los colores, pero no los reconoce, él dice los números, pero no los reconoce. Él cuenta del 1 al 20 y de ahí empieza 30, 50, 80 y en fin, pero él no reconoce los números, él no reconoce las letras, pero es algo propio de su condición. Hay otros niños que sí logran la lectura, que sí logran la escritura, que sí logran los objetivos. Por eso les digo que todo esto depende de la ayuda que nosotros les prestemos y de la edad temprana en que nosotros los llevemos a ellos a sus terapias. En la escuela donde yo trabajaba y donde asistía Joan, nosotros no trabajábamos en ese entonces, les estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, en ese entonces nosotros trabajábamos con niños, adolescentes y adultos con necesidades especiales. Y en ese momento no se trabajaba la inclusión como ahora, se trabajaba de que nosotros atendíamos por separado. Atendíamos las niñas en un salón y atendíamos a los niños en otro salón, a los varones separados de las hembras. Y aquí es donde viene también la importancia de ayudarlos a ellos y de prepararnos tanto nosotros como a ellos para la vida adulta. ¿Por qué? Porque cuando ellos vienen su desarrollo, que ya ellos empiezan a despertarse aquellas cosas, emociones y sentimientos propios de los adolescentes, porque ellos tienen una condición, pero su fisiología de su cuerpo responde de una manera normal. Les voy a contar, gente, cuando Joan comenzó con sus manifestaciones de identificar su sexualidad, de identificarse como varón, que él empezó a mostrar interés por las hembras, cuando él empezó a mostrar aquel interés, y eso era algo cotidiano que nosotros veíamos en la escuela, porque ellos se enamoran mucho. Joan se enamoraba mucho de las maestras, no de las compañeras, él se enamoraba de las maestras, pero muchas de las niñas y de los niños y de los jóvenes y los adultos que estaban en la escuela, ellos se enamoraban entre sí, ellos son muy enamoradizos. Entonces nosotros, gente, tenemos que prepararnos para esa etapa, porque cuando Joan empezó a mostrar sus erecciones, cuando Joan empezó a experimentar en estos centros de terapia, a nosotros se nos ayuda mucho cómo nosotros manejar esta etapa. ¿Por qué? Porque ellos sienten igual que una persona común y corriente, pero ellos no lo saben procesar como una persona normal. Entonces nosotros tenemos que recibir terapias, tenemos que recibir educación para saber manejar estas situaciones. Cuando Joan comenzó con sus erecciones, la psicóloga, yo fui a donde la psicóloga y le expresé y le manifesté que esto estaba sucediendo y que él no sabía diferenciar, no me diferenciaba a mí como su mamá, sino que él me veía como una figura de mujer. Y eso pasaba conmigo, pasaba con mi hermana que vivía con nosotros en ese entonces y pasaba con mi hija. Él no sabía identificar. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tuvimos que trabajar fue eso, de que él aprendiera a manejar sus erecciones, de que él aprendiera a diferenciar de lo que es la mamá y de cómo cómo nosotros le podemos ayudar para que él tenga su desahogo. Nosotros en ese momento, una de las terapias que hicimos con Joan en cuanto a esto, fue que la psicóloga y la psiquiatra, ellas me refirieron de que tenía que dejarlo dormir solo en una habitación aparte y de que él durmiera en una cama aparte.
si no podía sacarlo de la habitación, que por lo menos lo colocara a dormir en una cama aparte. Y eso era totalmente imposible, porque Joan nunca ha dormido solo. Y como ya les comenté, pues él hace crisis nocturna. Joan nunca puede dormir solo, porque literalmente es imposible. Entonces, yo lo que hice fue que le coloqué almohadas, pegué la cama a la pared, le coloqué una barrera para que cuando él convulsione no se golpee con la pared, lo colocaba él y colocaba una barrera de almohadas para que el contacto de su cuerpo no tuviera contacto con el mío, porque era de que él se volteaba y me abrazaba y tenía erecciones. Entonces, esto era lo que había que trabajar. En ese momento a mí me costó mucho porque yo tenía que bañarme con él, la hermana de él tenía que bañarse con él, y a medida que él iba teniendo sus erecciones, irle explicando que no, que eso no se hacía de esa manera, de que él no tenía por qué hacer de que eso sucediera cuando nos viera, que yo era la mamá, que ella era su hermana, porque esto es un trabajo de por vida, gente. Esto es un trabajo de por vida que nosotros nunca, nunca, nunca vamos a dejar o vamos a salir de este proceso mientras ellos estén en este plano. Entonces es algo que hay que trabajar y hay que trabajar mucho, porque a ellos hay que enseñarles todo, absolutamente todo. También parte de esas terapias fue cuando él ya empezó en el tema de las masturbaciones, también fue otro proceso, porque hay que dejarle su espacio, hay que dejarlo solo, por ejemplo, en el cuarto, que él se desahogue y haga lo que va a hacer, y entonces ahí ya después que él ya sale del cuarto, entonces ya ahí si uno lo baña, lo asea, cambia sábanas y todo lo demás, le recoge el reguero y cuestión. Pero es algo, señores, para lo que nosotros nos debemos de preparar, porque cuando están pequeños nosotros esas cosas no las pensamos, nosotros esas cosas no las prevenimos. Entonces, es sumamente importante que nosotros vayamos a terapias, de que nosotros, porque no es solamente las terapias para ellos, es la terapia para nosotros también, para nosotros prepararnos y prepararlos a ellos para el futuro y para que sean lo más independientes posible. En las terapias también nos enseñan a cómo enseñarles a ellos, a que ellos se vistan solos, a que ellos coman solos, bueno, todo dependiendo, vuelvo y les repito, de la condición y de la gravedad, de la magnitud, pero los que puedan, por ejemplo, un niño con una parálisis cerebral pues se les va a dificultar mucho más, pero igualito vamos a pasar por todos estos procesos, porque ellos una mente, pero su cuerpo fisiológico responde de una manera natural y nosotros nos tenemos que preparar para eso. Y si son niñas, mucho más. ¿Por qué? Porque llega el periodo, llega su menstruación y ahí es donde vienen los miedos de un embarazo, de que no poder controlarla porque ellas se enamoran mucho, no poder controlar que ellas estén solas o que estén en el colegio, que nosotros no podemos estar con ellas o con ellos las 24 horas del día porque trabajamos, a las personas que trabajan. Entonces, es un trabajo y es algo que nosotros tenemos que empezar a pensar desde ahora. Y si sus niños están pequeños, sus niños que tienen alguna condición, tienen que empezar a planificarse. Tienen que empezar a planificarse porque cuando ellos están pequeños son problemas pequeños y cuando ellos están grandes son problemas grandes. Y muchas veces si nosotros no nos preparamos, entonces nos va a costar mucho más. Y la idea y el objetivo de todo esto es de que ellos sean lo más funcionales posibles, hacerles disciplinas y tareas en la casa, de que ellos barran, de que recojan la ropa del tendedero si ellos pueden hacerlo, de que ellos doblen la ropa, así sea chueco, así sea choreto, que lo hagan, no importa. Yo a Joan lo pongo a que doble ropa y la dobla todo a cielo y hace montones así todo doblado, pero él lo hace. Lo pongo a que doble sábanas, él agarra las sábanas y hace unos solos rollos y va y las pone allá y las tira, pero lo hizo. Barre cuando le da la gana, pero medio barre. Pero hay que ponerlos a que ellos, porque hay unos que sí tienen esas capacidades. También es muy importante en cuanto a las terapias, que ya se ha logrado la marcha, se ha logrado el lenguaje, se ha logrado que ellos reconozcan, que ellos ya vayan al colegio, colocarlos en actividades lúdicas, en actividades pedagógicas de que los ayuden a ellos a desarrollar sus habilidades y sus destrezas y ver nosotros, identificar en qué son buenos ellos. Si son buenos, por ejemplo, para la pintura, para el canto, para la música, tocar algún tipo de instrumento, para los deportes. Hay muchos deportistas
especiales, de hecho, en olimpiadas y todo lo demás. Y todo esto hace parte de la importancia de empezar desde pequeños, desde la edad más temprana. Traten de perder el menos tiempo posible para insertarlos a ellos en todo esto. Si ellos llevarlos a clases de pintura, que por medio de la pintura ellos también tienen sus terapias de motricidad, lateralidad, de enseñarles todo lo que es el dibujo, los colores, de contar, de todo eso. Y nosotros, por supuesto, reforzar el conocimiento en la casa, porque a nosotros no nos van a dar terapias todos los días, ni siquiera pagándolas. A nosotros nos enseñan y a nosotros nos dan las herramientas para nosotros hacer el trabajo en casa y ayudarlos a ellos también en casa, a pintar, a tocar algún instrumento, a natación, a fútbol. A ellas les gusta mucho el taekwondo, el karate. Hay muchas personas con síndrome de Down que son deportistas y son altamente competitivos y son muy buenos, personas con algún tipo de compromiso motor que son muy buenos y se logra muchísimo con ellos. Yo que se los digo, yo que les doy fe, nosotros en la escuela donde yo trabajé, había muchos muchachos que sí se lograba. De hecho, nosotros logramos incluir a muchos estudiantes en el área laboral. Muchos muchachos, estudiantes con síndrome de Down, con retardos leves, con problemas motores, y se lograban incluir, porque después que ellos tienen su educación inicial de educación especial, ellos salen a talleres laborales. Los talleres laborales son con la finalidad de que ellos aprendan un oficio, carpintería, herrería, todas esas cosas. Ellos logran. Hay muchos que tienen las habilidades porque ellos son pacientes, ellos tienen paciencia. Por ejemplo, a Joan le gustaba mucho lijar, le gustaba pintar, así fuera un pedacito de madera que a él le daban, pero él ahí practicaba su motricidad y se iba practicando. Y todo esto es importante porque ellos se sienten útiles. También nosotros teníamos talleres laborales en el sentido de que nosotros teníamos manos a la siembra. Y manos a la siembra quería decir que nosotros íbamos al campo y ellos regaban las plantas, ellos sembraban maíz, caraota, yuca, café. Teníamos una siembra de café, de semilleros de café, y ellos se entretenían muchísimo con eso y aprendían muchísimo con eso. Y entonces incorporarlos a ellos, a todas las actividades que nosotros podamos. Mire, mi gente, eso es sumamente importante. Ustedes que tienen niños pequeños, por favor, ayúdenlos. Ustedes no se imaginan lo que eso les va a ayudar a ustedes cuando ellos estén adultos, cuando ellos sean independientes. Porque si eso no se hace y ellos llegan adultos solo allí, dependiendo de nosotros, que nosotros los tengamos que mover de un lugar a otro, que nosotros los tengamos que hacer sus cosas, su aseo personal, con que ellos logren vestirse, con que ellos logren atarse los zapatos, con que ellos logren comer, con que ellos logren hablar. Esos son logros, mire, maravillosos que nosotros podemos conseguir si nosotros nos metemos en lo que es la atención temprana. Porque nosotros, como les digo, nosotros debemos enfocarnos en el futuro, porque ellos crecen y porque nosotros tal vez no les duremos toda la vida, o porque en algún momento de la vida nosotros tenemos que buscar a alguien que nos los cuide por una circunstancia, o porque necesitamos descansar, dejarlos un momentico con nuestra mamá, con nuestra hermana, con algún familiar, con una persona que nos colabore en la casa. Y mientras ellos más sean independientes, mientras ellos más sean capaces de muchas cosas, para nosotros la vida se nos hace mucho más fácil. Y es importante, es muy importante. Por ejemplo, los logros con Joan han sido de gotica en gotica, porque él olvida. Él tiene sus crisis y a él muchas cosas se les olvidan. Pero Joan, con que él hable, así sea para decir groserías. Joan lo primero que aprendió a decir fue groserías y las dice magníficas y se le escuchan graciosas, pero habla. Para mí eso fue un logro muy grande, que él lograra hablar, que lograra caminar, que lograra mover sus manos. Las terapias que yo les hacía en la casa eran con harina de trigo, con talco, eran cosas súper sencillas que a mí me ponían a hacerle terapias con cepillitos, en los pies para que él agarrara sensibilidad. Yo lo colocaba frente a la mesa y colocaba talco, y entonces me ponía por detrás de él y le agarraba con mis manos, la mano derecha y la mano izquierda, y empezaba a hacer ochos así en la mesa, que se deslizara con el talco.
Entonces empezaba a hacer 8 con la mano derecha, 8, 8, 8, luego con la izquierda igual para este lado, después para el otro y en las dos manos, una por una, y esos ejercicios tan simples que nosotros los vemos, eso cómo les ayuda en sus sincronicidades en los dos hemisferios cerebrales. Son terapias buenísimas que les ayudan a ellos a memorizar, les ayudan a ellos a tener la sincronicidad, a lograr la marcha. El control de esfínteres. Hay niños que les cuesta mucho controlar sus esfínteres. Por ejemplo, en el caso de Joan, Joan dejó el pañal, como casi a los 10 años dejó Joan el pañal. Y costó muchísimo, porque en Joan de verdad que todo ha costado mucho, pero se logró con terapias, con full terapias, con años de terapia, con muchísimas terapias, pero se logró que Joan dejara los pañales, se logró, al principio se logró porque en el día uno estaba pendiente haciéndole las terapias, que cada cuantas horas sentarlo en la bacenilla, en la sillita de hacer pipí, popó, quitarle el pañal, si se orinaba, limpiar y bañarlo, eso, de día era mucho más fácil, pero de noche, lograr quitarles el pañal nocturno, eso es un logro maravilloso, eso es un alcance maravilloso, ya eso es algo para nosotros darle gracias a Dios que se logran, son cosas sencillas, pero en ellos no, en ellos son retos y hay que ayudarlos con terapia. Y mientras nosotros seamos constantes, mientras nosotros seamos los que estemos allí con ellos, en el psicólogo, en el psiquiatra, nosotros también necesitamos mucha terapia. Nosotros necesitamos mucha terapia. En mi caso, yo tuve que ir a muchas terapias también porque era el sentimiento de culpa, porque todo el mundo me culpaba de lo que le había pasado a mi bebé, que yo era la culpable porque yo salí embarazada a los 15 años, que yo era la culpable porque yo no había hecho las cosas correctas. En ese entonces había muchos prejuicios y muchas cosas locas de las personas con sus mentes y a mí me culpaban y eso fue algo que yo tuve que trabajar muchísimo para no sentir esa culpa de que mi hijo estaba así por mi razón, por mi responsabilidad, por cosas que sucedieron que bueno, sucedieron. Entonces nosotros tenemos que lidiar y nosotros tenemos que ir a esas terapias. Y gente, espero que estos consejitos les ayuden, que estos consejitos les lleguen, porque es sumamente importante, yo que se los digo. Yo que ya pasé por esos procesos, por toda esa etapa, y en lo que me ha ayudado, haber ayudado a Joan y a ponerlo en sus terapias desde el principio. Porque yo no me quiero imaginar si yo me hubiese quedado en mi casa con Joan y no lo hubiese llevado a terapia. Yo no me quiero imaginar qué sería de Joan el día de hoy, porque es que el tiempo pasó así, pasó volando porque es estar ahí en los procesos, y aparte de que ya yo tenía 2 hijos más, entonces los niños, toda mi situación también personal que pasé con el papá de mis hijos, que luego les cuento el chisme, porque ya tenemos gente que nos sigue siempre y sé que van a estar pendientes de los chismes, les voy a contar eso más adelante. Procesos por los cuales yo he tenido que pasar y que de verdad que ir al psicólogo y al psiquiatra ha sido buenísimo y por eso ahora estoy como acompañante emocional de algunas personas y los que necesiten compañía emocional pues estoy a la orden. Espero, mi gente, que el día de hoy estos consejos les hayan servido. Háganme caso. Si ustedes tienen niños pequeños, llévenlo a sus terapias, llévenlo al colegio de educación especial, llévenlos al deporte, llévenlos a la pintura, lleven a todo lo que ustedes, a la natación, al baile, a la danza, a todo lo que ustedes quieran llevar a esos muchachos, llévenlo. Que él no lo logra, en algún momento lo logra, claro que sí lo logran, así sea medio soplar una flauta, lo que sea, ellos logran. Ellos lo logran, ellos lo hacen y ellos se entusiasman y se relacionan con otras personas y ellos son felices y a medida de que ellos son felices nosotros también somos muy felices. Entonces mi gente, hemos llegado hasta el final del podcast del día de hoy. Espero les haya ayudado, les espero haya servido. Gracias por haber llegado con nosotros hasta el final. No me quiero despedir de ustedes sin antes enviar unos saludos con muchísimo amor a nuestra gente hermosa de Argentina, de México, de España, que nos dejan esos comentarios hermosos, bonitos y que no se imaginan cuánto nos llenan de amor y de alegría y de entusiasmo y de pensar de que esto vale la pena, de que vale mucho, mucho, mucho la pena seguir haciendo estos videos para ustedes y que cada vez seamos muchas personas más. Ya dije España, Uruguay, Argentina, Venezuela, Chile, México, a mi amigo y al amigo de Joan, que también
causalmente se llama Joan Samuel González. Besitos a Joan Samuel y a su abuelita que siempre nos escribe con mucho amor. Gracias, mis amores, por todo el cariño, por sus comentarios, por suscribirse, eso no cuesta nada. Gracias por llegar con nosotros hasta el final. Gracias por su dedito arriba. Gracias, gracias, gracias. También, que ya casi se me olvidaba, a nuestra gente de Falcón, Venezuela. A mi gente de Falcón, a Paulina, a Paulette, a Tiago, a mi hermoso Tiago y a Tibi. Besos, abrazos, este podcast va para todos ustedes, los quiero, los amo con todo mi corazón, los llevo siempre conmigo, gracias, gracias, gracias. Yo soy Maribel Valera y esto es Amor Podcast. Chao, chao.